El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Estamos aquí una vez más en su programa Paramédicos del Alma, trayendo información que sea importante y relevante para su vida. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, como todos los lunes. Recuerde que este programa se transmite los lunes a las 8 de la mañana, miércoles se retransmite a las 8 de la mañana, y el viernes estamos también a través de CTN Internacional, viernes a las 8 de la noche. Así que estamos contentos, estamos llevando el mensaje de esperanza a través de Paramédicos del Alma, con un programa que está llegando al corazón de cada una de las personas que pueden tener contacto con nosotros. Hoy tengo dos invitados, como siempre. Me acompaña mi amigo, el doctor Pablo Rivera Madera, que está desde Atlanta, Georgia. Saludo, doctor, Dios le bendiga, buen día. Sí, un saludo muy cordial, Dios les continúe bendiciendo. Es un honor estar nuevamente a través de esta plataforma compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza y compartiendo información que yo sé que será de beneficio para todo el pueblo de Dios. Seguro, gracias por siempre estar aquí lunes tras lunes a través de esta maravillosa, ¿verdad?, coordinación que hace CTN Internacional. Y también de invitado en el día de hoy tengo al pastor Lemos Viana, que ya estuvo con nosotros en un programa anterior, pero quisimos hacer un programa de continuación porque el tema que nos estaba trayendo fue sumamente interesante, así que lo tenemos desde allá, desde su hogar también. Saludos, pastor, y bienvenido, ya usted de la casa, un abrazo. Es una alegría de verdad estar junto con ustedes nuevamente, con mi pastor Pablo Rivera, con todos que están asistiendo a este programa en este momento. Estoy aquí también en norte de Georgia, un poquito más cerca que de pastor Pablo. Muy bien. Y es una alegría, de verdad, una alegría esta oportunidad de compartirnos y de buscar orientación en Dios, de manera de vivir nuestros ministerios, nuestras vidas en Cristo de manera más efectiva. Excelente. El pastor Lemos Viana es pastor de la iglesia On the Way, allá en Atlanta, Georgia también, así que estamos contentos por su participación en el día de hoy. Así que estamos sumamente interesados en el tema que vamos a estar tocando en esta mañana, que vamos a estar hablando, uno que ha estado muy insistentemente hablándose en las redes, y es la quemazón o el burnout, ¿verdad? Este concepto que es de agotamiento. Y yo voy a rápidamente aprovechar el tiempo en la mañana de hoy, en el día de hoy, con el doctor Rivera Madera y con el pastor, ya que son ministros de experiencia. Pastor Lemos, ¿qué es el burnout o el agotamiento? ¿Cómo podemos comenzar este diálogo de una forma que los amigos puedan ir entendiendo de qué vamos a hablar en el día de hoy? El concepto de burnout es ampliamente usado hoy para este agotamiento en la vida profesional, en la vida como un todo, donde el trabajo se torna un peso. Las cosas que te traían alegría ahora son como una carga. El punto es que hubo otros nombres para otras enfermedades, pero yo creo que el burnout, tal como vivimos hoy, tiene esa relación directa con la aceleración de pensamiento, ¿no? Vivimos un tiempo donde la cantidad de información, la cantidad de producción de material, todo esto va poniendo una carga tan grande que llega a un punto que nos quemamos, ¿no? Sería tal vez
buena traducción también, ¿no? Esa quemación, nos quemamos, ya no producimos, es como si quemara toda su energía y falta entonces las ganas, la voluntad de hacer las cosas. Y cuando un pastor, ¿no? Pensando más en el ministerio pastoral, llega a ese punto de burnout, son muchas las veces que las consecuencias son devastadoras en la vida de la iglesia, en la vida familiar, en la vida personal, porque llega a un punto que ya no tiene cómo seguir adelante. Entonces, yo estaba trayendo a memoria, incluso trouxe essa anotação, porque há um livro muito interessante chamado Pastores em Risco, que habla um pouco sobre números e estatísticas que são impressionantes, mas eu separei solamente 2 números, que 80% de los pastores consideram que o ministério pastoral afeta negativamente suas vidas familiares. Imagine llegar a ese punto que que el ministerio pastoral y este agotamiento pueda interferir en su casa, en su hogar, en su relación con familia, como todo. Y otro, 75% dice que enfrentaron una crisis de estrés. Hay un fator interesante, importante sobre eso, porque ese estrés, cuando estamos bien, pasamos unos momentos de crisis y volvemos a respirar. Los pastores y aquellos que están enfrentando el burnout muchas veces en momentos como ese se hunden y ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Entonces es una realidad de nuestro tiempo y es un tema importante empezar a mirar y tentar entender algunas características de cómo yo estoy y cómo seguir adelante. Sí, eso es un tema interesante, por eso queremos abordarlo. De hecho, nosotros estamos aquí abordando temas que regularmente en la iglesia no se hablan. Doctor Rivera Madera, ¿algún comentario que tenga con relación a lo que venía diciendo el pastor Lemos? Sí, lo que está trayendo el pastor Viana, de hecho, es interesante e importante. Se hizo un estudio, George Barnard, en 2014, donde se estima, y esto puede ser aplicado a todos los países, se estima que en Estados Unidos 1.500 personas dejan el pastorado mensualmente debido a la quemazón o conflictos o fracasos personales que ellos consideran que es fracaso. Una tercera parte del pastorado en los primeros 5 años del ministerio, o sea, el pastor o la pastora y sus respectivos cónyuges tienen problemas en términos de depresión. Y esto es importante que lo veamos porque son situaciones que cuando las personas no se cuidan, los que estamos haciendo el ministerio, recuerde que el ministerio pastoral está bien ligado a nuestras características personales y a nuestras destrezas para manejar situaciones de crisis. Por eso es sumamente importante tomar un tiempo para manejar estas situaciones de modo que no afecten adversamente nuestra efectividad ministerial. Porque de no hacerlo, definitivamente la quemazón o el agotamiento personal o el sufrimiento que esto conlleva, pues podría afectar negativamente la ejecución pastoral. Excelente, es un tema sumamente interesante, profundo. Estamos abordándolo aquí con mucho respeto, ¿verdad? Sabiendo que, de hecho, este tema del agotamiento o la quemazón ocurre no solamente en el pastorado, nos estamos enfocando en esta mañana o en este día en el tema que tiene que ver con relación al pastorado, pero esto ocurre con ejecutivos, ocurre con personas en la oficina, en distintas instancias de nuestra vida, ¿verdad? De la vida cotidiana del ser humano. Y por eso estamos tratando de abordar este tema. Pastor Viana, con esta situación que afrontamos hoy día, ¿cómo usted ve brevemente, porque me quedan varios minutos de este segmento, cómo usted ve la relación entre la quemazón y lo que estamos pasando hoy día con esto de la pandemia? De hecho, me quedan 2 minutitos, pastor, para que sepa. De hecho, la pandemia ha traído una realidad de presión sobre la vida pastoral muy grande.
primero la frustración de cerrar los templos, de no poder se reunir con la gente. Pastor le gusta oler ovejas, ¿no? Y está alejado del templo, cría una sensación de profunda tristeza y manejar esto, porque ir al digital fue una imposición, no hubo opciones. Algunos pastores resistieron, imaginaban que isso durar 1 o 2 semanas, pero a lo largo del tiempo miraron que no habían cómo y se fueron lanzados de paracaídas no medio de esto y tuvieron que aprender a manejar Zoom, a manejar servicios digitales y aprender, y con esto el trabajo aumentó mucho. Hubo un aumento de trabajo muy grande y ese trabajo muchas veces desde la casa. El tiempo, algún momento volvemos a este punto, pero una de las mayores razones del agotamiento y del burnout en ese tiempo del COVID es que la casa, que era para ser un lugar de descanso, de relajar, de encontrarse con la familia, de se alejar un poco de este tiempo de trabajo afuera, ese trabajo veo adentro. Y hay muchos problemas en manejo de tiempo. ¿En qué tiempo estoy descansando? ¿En qué tiempo estoy con mi familia? ¿En qué tiempo estoy trabajando? La gran mayoría de los pastores que conozco, principalmente en el inicio de la pandemia, el trabajo se transformó como un trabajo sin fin, día y noche, en todo tiempo, por cuenta de esta demanda, de esta necesidad de producir cosas. Entonces podemos volver a ese tema del COVID, pero es importante decir que hay caminos. Claro, hay caminos. Claro. En medio de todo eso hay caminos y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Excelente, ¿no? Y vamos, este es el primer segmento, estamos entrando de lleno ya en el tema. Es sumamente interesante, todos esos ángulos los tenemos que abordar en los próximos segmentos, así que no se retire, que Paramédicos del Alma comenzó en esta mañana sumamente interesante. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos en las facilidades de lo que es Life Assistant Fellowship y obviamente van a estar lo que es el call center de la coalición también. Van a ser nuestras facilidades aquí en la avenida Campo Rico en Carolina. Aquí estamos ya entrando. Prácticamente son las facilidades que están, como dice el americano, under construction. Aquí en este lugar va a ser el santuario o la capilla. A la parte de atrás tenemos baños, un espacio bastante amplio. Acá va a haber un área de oficina. Se está trabajando. Ayúdenme, hermano, en este proyecto. Done. Puede entrar a nuestra página web www.coalicioncristiana.org para que pueda donar a la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Bueno, regresamos a este segmento de Paramédicos del Alma. Hoy estamos hablando del burnout o quemazón pastoral o el agotamiento, como muy bien pudiera ser la traducción al español. Pero mire, nosotros, además de trabajar estos temas, estamos implementando herramientas y nosotros hemos desarrollado, juntamente con Life Assisting Fellowship, una línea pastoral, una línea de acompañamiento pastoral para todos aquellos líderes y pastores que se encuentren pasando algún tipo de necesidad. Por eso es que estamos hablando de este tema en esta mañana y en este día, porque queremos ser pertinentes. Y estamos desarrollando esto con mucho respeto, con un grupo de pastores de alto calibre, de años de experiencia en el ministerio. Y yo quiero proveer este número de teléfono que es sumamente importante. Esto es una línea estrictamente confidencial. Lo voy a repetir otra vez. Esta línea es estrictamente confidencial para pastores que en algún momento necesiten hablar con alguien. Aquí hay un acompañamiento espiritual desarrollado por Life Assisting Fellowship y la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio.
y el número es el siguiente. Usted llama a la línea 225-523-3674. La repito nuevamente, 225-523-3674. Ahí usted pide la línea de support para los pastores y inmediatamente lo transfieren, o puede marcar 225 la fe ORG. 225 la fe ORG. Así que estamos desarrollando este plan específicamente para los pastores, y me gustaría, doctor Rivera Madera, que abundara un poco más, porque usted es el que está el que está estructurando todo esto y lo ha desarrollado para que le dé un poquito más, ¿verdad?, en estos minutos de data a los amigos y amigas que nos están sintonizando en el día de hoy, con relación a la línea. No, gracias. De hecho, esa línea es confidencial, como usted dice. Si usted llama al 225 la fe org o 225-523-3674, si marca la extensión 103, va directamente a la coalición. Si marca la extensión 101, viene directamente a Life Assisting. No hay intervención de otras personas, es algo Correcto. confidencial. Y es importante porque es necesario para ayudar a buscar el balance en estos momentos que, como bien dijo el reverendo Rafael Lemos Viana, la situación crea desbalance, y este desbalance puede afectar el ministerio. No hay que esperar tanto, sencillamente lo que es llamar a esos teléfonos que ya el reverendo Rivera Nieves les ha dado. De hecho, importante para los amigos televidentes y los que están en radio, esta línea atiende ministerios o ministros en español, en inglés, hay dos, ¿verdad? Coreano y en portugués. Coreano y portugués, o sea que y hay una batería de pastores que está esperando llamadas para acompañar espiritualmente a estos pastores que puedan estar pasando por esta situación de la quemazón, o que no necesariamente eso, sino que necesiten hablar con una consejería pastoral con relación a X problema. Mire, aquí hay ministros que están estrictamente capacitados, doctor. Y el reverendo Rafael Lemos Viana es uno de nuestros más conocidos y por lo menos preparados ministros para hacer este tipo de ministerio. Excelente, así que es una herramienta. Si usted conoce a su pastor, se la puede proveer este número de teléfono, que voy a volver a repetirlo, voy a ser intencional: 225-523-3674, línea de acompañamiento pastoral. Así que eso es muy importante en esta mañana que estamos ya lanzando los servicios que vamos a dar en la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y la Life Assisting Fellowship. Así que eso está disponible para todo el pueblo del Señor. Pastor, retomando el tema, Lemos Viana, me llamó la atención cuando usted dice que con pastores que usted ha hablado, la casa se convirtió de momento en un lugar que era para descansar, en un lugar de trabajo, porque ahora había que crear contenido, y todavía, yo creo que esto, hablamos como en el pasado, pero yo creo que eso está pasando todavía, ¿verdad? Porque hay iglesias que en algunos lugares todavía no tienen cultos presenciales. Así que esto está pasando en este momento mientras estamos haciendo este programa. O sea, la casa se convierte, en vez de un lugar de descanso, literalmente en un área de trabajo para predicar, para crear contenido, para estar comunicándose con los hermanos. La dinámica cambia por completo, ¿no es así, Pastor Lemos Viana? Todas las familias enfrentaron cambios grandiosos con el COVID, ¿no? De la convivencia, de estar dentro de casa, de la frustración, ¿no? De los planes. ¿Cuántos amigos? Me acuerdo que fue muy común decir para este año la visión 2020, los planes, los sueños, y todo esto se suma el miedo del propio COVID. Yo y mi familia pasamos por el COVID. Mi esposa, yo, mis hijos, mis papás en Brasil.
infelizmente mi abuelo falleció en Brasil del COVID, y toda esta presión pone al pastor de dar una respuesta delante de eso. Como el pastor tiene que dar respuesta enfrentando también sus problemas personales. Quien tiene niños chiquitos, entonces tiene que enseñar a los niños, preparar, y una otra presión aún sobre el pastor en ese tiempo y que viene a su casa es que la ausencia de los servicios, las iglesias, su recaudación se cayó mucho. Y algunos pastores están enfrentando incluso la crisis de saber si van a tener su sustento para no seguir sus ministerios. Y llega ese pastor con toda esa carga dentro de su casa y tiene que buscar un ambiente calmo, estar predicando, hablando en Zoom, teniendo no producción para Facebook y YouTube. La verdad, las plataformas son las más diversas, pero esta producción digital es una demanda grandiosa. No es solamente ir y abrir y preparar y hablar, no. Hay un proceso de preparación, hay un proceso de ejecución, de postproducción. Es como de un día para la noche tivemos un número gigante de iglesias que se convirtieron en iglesias digitales. Y toda esa carga no fue hecha con producción, con cinegrafista o con gente que puede apoyar. No, el pastor tuvo que desarrollar todas esas habilidades. Así es. Y este es el punto que ha traído esa sensación de cansancio. No, mira, yo tengo amigos pastores inmigrantes con iglesia africana, coreana, pastores americanos, mis amigos desde Brasil y aquí en Estados Unidos y diversas partes. No hubo uno que me dijo, mira, yo estoy tranquilo en ese tiempo. Al contrario, todos que hablan dicen, me siento cansado, me siento agotado, tengo que producir, tengo que preparar, tengo que responder, porque el movimiento es muy rápido. Y lo que preparamos hoy es como en Brasil tenemos mucho las panaderías, aquí en Estados Unidos se extraen mucho las panaderías. En Brasil todos los días tenemos el pan caliente del día, ¿no? Ajá. Y ese pan del día siguiente ya no tiene el mismo sabor. Un poco de la producción digital es esto. Ela tiene un plazo muy corto, porque se mira hoy y mañana ya necesita algo más. Y la gente está queriendo. Hay otros puntos del ministerio pastoral, pero ese punto de la producción, de dar una respuesta, de verdad ha sido una carga muy grandiosa para los pastores. Excelente el punto que usted trae, pastor, porque a veces una persona que no está relacionada con esto piensa que hacer un video de 15 minutos es algo fácil, como prender la cámara y comenzar a hablar, y no sabe que la intención detrás de esos 15 minutos es preparar prácticamente un mensaje. De hecho, el reto es mayor porque uno tiene que elaborar, conectar con la gente, traer lo que en este caso Dios nos da, ¿verdad? Para la audiencia, y en un término de tiempo mucho más corto, que el estrés a nivel de eso es sumamente fuerte. Doctor Rivera Madera, ¿algo que quiera aportar con relación a lo que dice el pastor? Es bien interesante e importante lo que está señalando el reverendo Lemos Viana. Mire, la realidad es que al cuerpo pastoral se le exige mucho y se combina lo personal con lo ministerial. Y entonces los pastores quieren responder a las expectativas de la congregación. Y las congregaciones, pues obviamente quieren lo mejor o proyectarse lo mejor, pero la persona que tiene que hacer producir es el pastor o la pastora. Tiene que tener preparado un sermón que sea relevante y que venga dirigido por el Espíritu Santo. Y eso toma tiempo también, esa preparación espiritual. De hecho, la Lilly Endowment auspició un estudio con la Asociación de Escuelas Teológicas sobre cuáles eran las características más deseadas para un pastor o una pastora, y los resultados realmente fueron sorprendentes. Las personas esperaban que los
que el cuerpo pastoral hiciera cosas, diera servicio, pero sin buscar reconocimiento. Esa es una. Número 2, ellos esperaban que en todo el sentido de la palabra, esa figura pastoral se desarrollara en una forma tan íntegra que dejara de ser él o ella para convertirse en parte o propiedad de la congregación. Y número 3, que a la misma vez tuviera un impacto comunitario y fuera una persona que tuviera un respeto dentro de la comunidad. Díganme ustedes si cuando se pide tanto a una persona que probablemente en su vida había bregado o trabajado con los medios de virtuales como se tiene que bregar ahora, y luego a eso todas las exigencias que vienen de parte de la congregación con las preocupaciones económicas de las cuales habló el reverendo Lemos Viana, eso no va a crear quemazón o va a crear agotamiento e incluso insatisfacción ministerial. Retante el tema, así que bueno, pero seguimos, vamos al próximo segmento retomando lo que dicen los pastores en la mañana de hoy, así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúe en breve, está sumamente interesante. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. ¿Verdad que tú me hablas? Es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Mi corazón tembló, mi habitación, por eso es que ahora
Ya regresamos aquí a su programa Paramédicos del Alma, hoy con un tema sumamente interesante que venimos abordando con el doctor Rivera Madera y con el pastor Lemos Viana, directamente los dos desde Atlanta, Georgia. Esto es gracias al lente de CTN Internacional y a esto que nos ha cambiado la vida, que es la tecnología. Quizás un programa como este hace 3 meses atrás y lo que estamos viendo en televisión, pues a nadie se le hubiera ocurrido, pero la tecnología de lo que venimos hablando en el segmento pasado nos ha cambiado literalmente la vida y específicamente la tecnología producto del efecto del COVID-19 alrededor del mundo. Por eso es que estamos hablando de este tema del agotamiento y el estrés pastoral que está a flor de piel. Específicamente este programa es dirigido, pero para que también las personas sepan qué es lo que pasa en sus pastores y oren y les den un support especial y sean de ayuda y de beneficio para la iglesia, pero también para este pastor que hoy día tiene unos retos que hace 3 meses, no 5 años, ni 10, ni 15, amigo que me está viendo por televisión, de 3 meses para acá, el concepto de iglesia, el concepto pastoral, ha tenido que reinventarse, claro, como todas las profesiones y todos los aspectos en el mundo, pero nosotros que estamos llevando la esperanza, que tenemos un mensaje pertinente de parte de Dios para la iglesia y para el mundo, así que es más retante todavía. Pastor Lemos Viana, quiero ser bien puntual en esta pregunta que le voy a hacer. ¿A qué tenemos que estar pendientes? A los pastores, los que están ahí, y quizás en esta mañana o en este día uno de los feligreses coja este programa y se lo dé al pastor de su iglesia. ¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué señales debemos estar considerando los que son líderes y pastores en el momento en que se encuentren en una quemazón? Eu creio que alguns señales são claros, não? E alguns são um pouco mais entendidos às vezes como falta de fé. Alguns señales claros, o cansaço, quando se sente cansaço, uma constante frustração, quando nada te hace sentir pleno, íntegro, quando você começa a mirar as coisas e não tem esse sabor. Uma outra coisa é de não desejar estar com a gente, não? Quando pastor que de modo general quer estar com a gente, você empieza a mirar a gente como uma carga. Esse caminho hasta ir a la iglesia ou nesse tempo, a hora que vai se aproximando el Zoom, que o coração se palpita, que se há uma sensação que, sabe, se sente como um desconforto com esse tempo, a falta de inspiração, quando se sente o que vou dizer, ou o que vou fazer, empezar a terceirizar ou poner na mão de outros, de terceiros, a preparação de tu mensagem. Não prepara mais mensagens e solamente predica o que escutou ou aquilo que já disse no passado. E o ponto talvez mais terrível é ele afastar-se de Deus, sabe? Quando a vida pastoral chega a um ponto que é andar ou fazer coisas para Deus e não mais com Deus. É profissional, não? Hay los carros estándares, y yo usé ese ejemplo de la otra vez, ¿no? Que usted aprende a manejar los cambios, la primera, segunda, tercera. Cuando empieza a manejar, usted tiene que mirar el cambio, tú no se siente confortable, pero después de algún tiempo tú cambia, porque es una cosa que ya está dentro de manejar, ya hacemos en automático, ¿no? Ya se hace sin pensar. Después de algunos años del ministerio, às vezes nos tornamos profissionais da fé. E não é mais fruto de uma reflexão, de uma comunhão com Deus, mas simplesmente de fazer nosso trabalho. Se você chegou a este ponto, é tempo de los señales de alerta, a luz roja brilhando e começar a buscar ajuda, buscar cambios para que você pueda viver a alegria de servir ao Senhor de todo seu coração. Pastor Rivera Madera, doctor. Y siguiendo la línea del reverendo, mire, hay un autor, se llama
Shock Show, que él habla precisamente sobre esto y señala que sacrificio no es lo mismo que agotamiento. A veces nosotros podemos hacer sacrificios ministeriales y obviamente podemos estar orando, podemos estar trabajando, pero el momento del agotamiento ya es cuando llega un sentido de insuficiencia, cuando llega un sentido de miedo en cuanto todo el tiempo preocupado por la salud, melancolía, a veces no le encuentra el sentido de lo que está haciendo. Y yo creo que en esos momentos es importante renovarnos. Y como dice él, hay que detenerse, como dice el reverendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dormir, Dios no necesita dormir. Nosotros necesitamos descanso, Dios no necesita descanso. Dios siempre va a estar trabajando. Por eso yo invito a los pastores y a las pastoras que nos están escuchando y a los que por favor, si esas señales de agotamiento ya se están dejando ver y usted no las puede manejar, es importante buscar ayuda profesional. O sea, una cosa no quita la otra. El hecho de que nosotros busquemos ayuda profesional en un psicólogo o con un trabajador social, con algún especialista de conducta humana, no quiere decir que no seamos espirituales. Lo que quiere decir es que estamos utilizando los recursos que Dios nos está dando para adelantar su reino en la tierra. Es bien importante esto. ¿Y por qué? Porque no cuidarse puede llevar entonces a una situación catastrófica como sería el suicidio, y hemos visto suicidio en pastores y pastoras y eso lo queremos evitar. Claro, porque pensamos envueltos en el ministerio que somos indispensables, que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos y se nos olvida que la obra no es nuestra, es de Dios. La obra y que es de Dios va a proveer, como usted muy bien dice, pastor, doctor Rivera Madera. Dios no descansa, pero nosotros necesitamos descansar. Dios no para de trabajar, pero nosotros tenemos que hacer un alto en un momento dado, porque al final del día Dios va a hacer lo que tenga que hacer como Él solo sabe hacerlo. ¿No es así, pastor Viana? Sim, e pensando sobre isso, é importante entender que esses sinais são como maneiras de entendermos que necessitamos desta ajuda. Vamos falar daqui a pouco de como ajudar e como seguir, Claro. pero as consequências são gravíssimas. O pastor Rivera dijo de la consecuencia más terrible, que es alguien sacar su propia vida. Claro. Pero hay otras tantas consecuencias que destruyen un ministerio pastoral, muchas veces la iglesia, o avala la fe de muchos pastores que van a enfrentar divorcios, porque ya el hogar, claro, su casamento claro. los números de divorcios pastorales son muy grandes. La quiebra de valores, cuando los pastores dejan de vivir aquilo que predican, ¿sabe? Así es. Son temas difíciles de hablar, pero hay estudios ya de pastores con problemas con pornografía, con financiero, con manejo de propia fe, de no más predicar aquilo que cree. Y esto puede parecer terrible, pero justamente esa idea de tentar ser el Mesías, de hacer todo por su propia cuenta. Claro. Y una otra consecuencia es justamente nuevamente distanciamento de Deus, porque al final aquilo que predicamos é aquilo que creemos, sabe? A hipocrisia é terrível quando você tem que falar algo que não vive e deixamos de ser niños de Deus, niños e niñas de Deus, de descansar em los braços del papá, de ter essa relação cercana, de ter uma espiritualidade sana. Y esto nos mata, porque todas las veces hay una frase de un pastor hablando sobre esa cosa del agotamiento. Es un pastor brasileño y él dice que él se sube al púlpito como un león y sale de allá como el peor de todos los hombres. Entonces hace el espectáculo, hace, sabe, para los demás mirar, pero dentro de sí hay un conflicto muy grandioso. Y esto tiene solución. Pastor Rivera tocó el punto. Es muy duro ser cuidado, pero la pregunta que dejo a ustedes es, ¿quién cuida del pastor? ¿Quién es el pastor del pastor? Tú eres pastor, pero necesitas ser pastoreado. Y aquí puede ser tal vez
el empezar de usted resgatar la alegría de la vida, la alegría de su ministerio pastoral. Excelente. Doctor Rivera Madera. Sí, y es interesante porque realmente un estudio que hizo Lifeway Research Center encontró que 72% de los pastores cuando estudian la Biblia solo cuando preparan el sermón. O sea que no tienen tiempo, De hecho, 35% de los entrevistados dijeron que no se sentían aptos para llevar la tarea pastoral. Si esto es así, eso crea un sentido de insuficiencia que va a contribuir a la no efectividad ministerial. Por eso es sumamente importante, entonces, detenernos para preguntarnos de dónde saco la energía para poder continuar cuidando a otras personas. Porque cuando miramos, es como cuando Jesucristo vio la multitud, nosotros podemos leer en la Escritura que dice que tuvo compasión de ellas. Así es. Y esa compasión lo movió a trabajar por ellas. Pero Jesucristo es Dios. Nosotros debemos tener compasión por las vidas y a la misma vez cuidarnos para ser efectivos en el trabajo al cual Dios nos ha llamado en beneficio de su pueblo. Excelente. De hecho, uno de los resultados, amigos, ya para concluir este segmento, y amigas, de lo que está pasando es que decenas de iglesias en este momento, mientras estamos haciendo este programa para usted, están cerrando alrededor del mundo. Producto de lo que vienen hablando muy bien los pastores en la mañana de hoy y también producto también de otras situaciones, pero este es el reflejo de nuestra sociedad y nosotros seríamos irresponsables si solamente miramos la paja del amigo que está fuera de nosotros y no abordamos estos temas que son sumamente interesantes y necesarios para la iglesia de hoy. Por eso estamos haciendo este programa, esperando que sea de bendición para usted. Paramédicos del Alma regresa en breve. Bueno, aquí estamos en las facilidades de lo que es Life Assistant Fellowship y obviamente van a estar lo que es el call center de la coalición también. Van a ser nuestras facilidades aquí en la Avenida Campo Rico en Carolina. Y estamos ya entrando. Prácticamente son las facilidades que están, como dice el americano, under construction. Aquí en este lugar va a ser el santuario o la capilla. A la parte de atrás tenemos baños, un espacio bastante amplio. Acá va a haber un área de oficina que se está trabajando, donde se puedan atender personas. Ayúdenos, hermano, en este proyecto. Done. Puede entrar a nuestra página web www.coalicioncristiana.org para que pueda donar a la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Bueno, ya regresamos a este interesantísimo programa en el día de hoy con los pastores Lemos Viana y el doctor Rivera Madera, haciendo un esfuerzo aquí interesante por tratar de abordar un tema que este tema, hermano mío, muy pocas veces se habla ni en radio ni en televisión y es un poco tabú, pero nosotros en Paramédicos del Alma lo estamos trayendo con mucho respeto, claro, porque al final del día lo que queremos es traer esperanza. Y por eso voy a repetir nuevamente los números de el acompañamiento espiritual. Esto es una línea dirigida para pastores que quieran llamar, que se sientan agotados, que tengan algún tipo de situación emocional. Una línea donde va a haber pastores con suma experiencia ministerial, tanto en inglés, en español, en coreano y portugués, recibiendo llamadas. Así que tenemos
una amplia cobertura y el número de teléfono es el 225-523-3674. Repito nuevamente, esto lo vamos a estar proveyendo en cada uno de los programas de ahora en adelante, que es el 225-523-3674 y puede dirigirse directamente a nosotros a través del cuadro a la extensión 103 y ahí sale la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y directamente con nosotros. Así que es tremendo, lo que estamos tratando de hacer es aportar, poner un granito de arena. Así que esta línea, recuerde que es estrictamente confidencial para pastores, líderes, conciliares también, que nos puedan llamar, que a veces, como muy bien terminó el pastor Lemos Viana en el segmento pasado, ¿quién cuida al pastor? Bueno, pues aquí tenemos una línea donde van a haber ministros competentes de años de experiencia proveyendo, ¿verdad?, para la gloria de Dios, un acompañamiento para estos pastores que necesiten hablar con alguien. Pero pastor, este segmento se llama Medicina para el Alma, Lemos Viana. ¿Qué le podemos decir a estos amigos pastores y pastoras? ¿Cómo puede reenfocar, verdad? ¿Cómo pudiera redirigir su estado de ánimo y su experiencia ministerial en este momento? Yo creo que lo primero que debería hacer es levantar la mano y, como dicen en buen puertorriqueño, levanta bandera y necesito ayuda. Yo creo que eso es lo primero que debería hacer, ¿verdad? Una vez establecido eso, que ese debe ser el primer paso, ¿qué más le podemos decir a los amigos en esta mañana? De hecho, pedir ayuda. Sí, eso es primordial, pastor. Eso es así. Es duro, es difícil. Sí, sí. Nuevamente, no es fácil. Y es difícil hacer dentro de nuestras propias congregaciones. Pero ese es el camino. Claro. Intentar entender que necesito de ayuda. El segundo es una práctica que es muy difícil para los pastores de modo general. Decir no. Tú tienes que aprender a medirse, ¿sabe? Encontrar a alguien que te ayude a hacer una prestación de cuentas, de poner las medidas de dónde tú puedes ir y dónde tú tienes que dejar. Me escuché esta frase de un amigo, Ricardo Green, que dijo para mí una vez que quien abraza mucho, aprieta poco. Tenemos esta ambición a veces de abrazar el mundo, pero no podemos. Recordar que quien es el pastor es Cristo, ¿sabe? Así Recordar que cuando David dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, no era mi pastor Rivera, mi pastor Rafael, mi pastor Rivera Madera, no, es el pastor, es el Dios Todopoderoso. Nosotros somos ovejas también. Ponerse en su lugar, resgatar una espiritualidad. Hay un testimonio de Jesús, una llamada de atención muy fuerte, cuando él habla del publicano y del fariseo. El publicano, que era un traidor de la nación, un pecador reconocido, es el hombre que encontró gracia, porque él se puso en esa situación de decir, Señor, tiene misericordia de mí, claro. ¿sabe? Y el fariseo, que era líder religioso, estaba una vez más haciendo espectáculo. Y yo puedo decir tal vez que este sea un punto muy importante, ¿sabe? Dentro de esa búsqueda de ayuda, que es ese retorno a una espiritualidad, las disciplinas espirituales. Y esto es mucho más sencillo cuando tengo un acompañamiento de alguien. Es interesante que el ministerio del apóstol Pablo, todo el ministerio de él tiene compañeros de ministerio. Hablamos de Pablo, pero podemos recordar de tantos, Silas, Tito, Timoteo, Juan Marcos, tantos que fueron compañeros de Pablo, que caminaron con él, porque le é assim importante. Incluso em 2 Coríntios ele diz assim, olha, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. É interessante que Pablo considera a llegada del amigo como un consuelo para su alma. Amén. Estamos teniendo una experiencia muy especial nos días. Hay nombres como mentoría, coach, cohort. Quero destacar solamente esses dos últimos, ¿no? Del coach, del cohort. Tener a alguien que te ayuda a mirar y hacer preguntas difíciles para tu vida.
para te ajudar a redirecionar, a te ajudar a seguir adelante. A experiência del cohorte são grupos de apoio. Eu estou liderando dos grupos de apoio da Igreja Presbiteriana com pastores plantadores da igreja. E esse nome cohorte é bem interessante porque havia a legião, que eram os 6.000 soldados, e o cohorte era um grupo menor de soldados. Porque numa peleia que tem 6.000, às vezes tu não conhece o que está ali ao lado, mas tu tens que conhecer bem quem está lutando ombro a ombro contigo. Claro. Quem está do outro lado. Você tem que ter esse acordo para defender-se mutuamente. E é maravilhoso entender desta maneira que esses grupos menores podemos abrir nosso coração e encontrar amistad, apoio. Eu digo que nossa experiência hoje com o cohorte é que esse grupo allá de 9 pastores, hoje somos amigos. Somos pastores que se pastoreiam mutuamente, que oram uns pelos outros. E esta experiência está aberta a todos. Mas o primeiro passo, disseste muito bem, é buscar ajuda e saber que há esse tipo de ajuda. Deus tem levantado homens e mulheres líderes, como Life Assistant, que neste tempo está se ponendo em essa brecha de dizer, mira, estamos aqui para apoiar-te. E esse primeiro passo tomado com segurança. Deus ouvirá tu clamor e te levará a novamente encontrar a alegria do ministério, de descansar nas águas tranquilas do pastorado de nosso pastor maior Cristo Jesús. Excelente. Doctor Rivera Madera, ¿qué nos puede decir? Sí. En medio de esta situación del virus corona, que de hecho ha habido otros virus anteriormente y los pastores y las pastoras han tenido que ejercer su ministerio. Pero en este particular momento que nos ha tocado vivir, es sumamente importante ser realista. Es importante mantener tu balance ante la situación. O sea, hay momentos para reír, hay momentos para llorar, pero nosotros no podemos ser simplistas. Debemos entender que dependemos de Dios. Así es. Y que tenemos una obligación con el pueblo al que Dios nos ha llamado a servir. Pero para poder servir a otras personas, tenemos que cuidarnos. Hay los mecanismos, como ya hemos hablado, los teléfonos se han dado, los profesionales de ayuda existen y queremos evitar que hayan unas repercusiones serias que después tengamos que lamentar. Dios nos ha llamado a ser responsables en nuestro ministerio, pero a la misma vez nos ha llamado a amarnos nosotros mismos para poder servir a los demás. Excelente. Y un llamado a todo el ministerio, ¿verdad? El hecho de pedir ayuda no es que vas a dejar de ser menos espiritual o más espiritual. Estás reconociendo que necesitas un momento de respiro, de esperanza, porque no podemos decir pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mientras nosotros, como decía en algún momento el pastor Lemon Viana, estamos sin poner nosotros mismos la mirada en el Señor. Por eso es que es importante. Yo recomiendo y exhorto a los amigos que no conocen a Dios y a la iglesia, pon tus ojos en Jesús, pero yo a la misma vez como ministro del Señor tengo que estar claro en que mi vida, mi entorno, mi familia tiene los ojos puestos en Jesús nuestro Señor. Así que fíjese qué interesante este programa, y eso se nos quedó, pastores, sin tocar el tema de los pastores que trabajan, que tienen su trabajo secular, más son pastores también de iglesias enormes, que hay decenas, miles de pastores que tienen la función dual, ¿no? Que son tienen su trabajo secular, más son pastores, pero se nos acabó el tiempo, ya ese es tema para otro programa. Pastor Lemos, un abrazo en 30 segundos, denos un último mensaje ahí para todos los ministros y todo el pueblo del Señor que nos miran en el día de hoy. Quero dizer que o que hablo é de uma experiência personal. Deus ha puesto pessoas que me ajudaram a resgatar a alegria do ministério. Isso está disponível a ti. Também pongo minha vida à disposição, mis contatos. Puedes encontrar-me em Facebook, Rafael Viana. Mi Instagram é heavy.viana.
con Betica y nos ponemos en contacto, y es una alegría de verdad hacer parte también de Life Assisting y de ese movimiento de apoyo a los pastores. Que Dios le bendiga, mi hermano. Sepa que mi hermano, mi hermana, sepa que no está solo y no necesita estar solo. Excelente. De hecho, doctor, gracias, pastor, gracias por estar con nosotros. Y este no va a ser el segundo programa, ya tenemos ahí un segundo programa que es hablar de los pastores que trabajan secularmente y también son ministros del Señor, ¿verdad? En cuanto al ministerio, porque son ministros siempre, pero en cuanto a su función pastoral. Doctor Rivera Madera, me quedan un minuto. Quisiera que antes de que se despidiera, doctor Rivera Madera, diera la fecha del taller que usted va a estar dando en estos días, que este programa sale, para beneficio de los amigos que quieran tomar el taller de prevención del suicidio e intervención, la fecha, sí. y hay cupo disponible. Hay cupo disponible, la información pueden encontrar en nuestra página en lifeassistingfellowship.org. Ahí estará toda la información con respecto a los temas y todos los detalles. Yo les invito, este taller va a ser el próximo miércoles 12 y el día 12, y yo le invito para que usted participe de este evento. Bueno, ya nos quiero decirle, antes de continuar, por favor, quiero señalar que si usted puede enviar su donativo para continuar con estos programas al apartado 2993, San Juan, Puerto Rico, 00924. Recuerde que este programa llega para servir y para ayudar a otras personas a vivir plenamente. Excelente. Recuerde ese taller, amigo, el 12 de agosto. Hay espacio disponible, ya hay más de 15 personas que están ya matriculadas directamente con el doctor Rivera Madera, así que tome su tiempo para que se prepare y esté listo para salvar vidas. Así que se nos acabó el tiempo, nunca nos da. Por eso es que tenemos que llegar a usted a la sala de su hogar, a su auto, donde se encuentre todas las semanas, para seguir trayendo estos temas que son sumamente interesantes. Así que, para Médicos del Alma, nos vemos la semana que viene, con el favor de Dios. Recuerda que hay oportunidad para un mejor mañana, y que todavía hoy, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que es infinita y nueva todos los días, hoy todavía hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro en ti, y sobre todas las cosas que tengas mucha, pero mucha paz, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.